Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra edición de Agenda de los días jueves. Oye, es como que hace rato no nos hubiéramos visto, pero sí, la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo, siempre está y lleva muchos años aquí en la radio. Pati, un placer nuevamente poder encontrarnos en este espacio para seguir aprendiendo. Buen día. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Un Nunca saludo de terminamos de Año aprender. Nuevo y un saludo para todos tus radioescuchas. Oye, sí, por los radioescuchas y también quienes nos ven por si se pierden el espacio. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la población negra o afrodescendiente en Arica, que fue considerable durante la época colonial. Vamos a Sí. hablar un poco de cómo es que se llega, ¿cierto?, a compartir, a tener eh, afros negros aquí en la ciudad. ¿Cuál es la historia, Patti? Bueno, mira, lo primero es que hemos ido tras la pesquisa de la población afro, ¿no? Y esa población no está descrita como población afro, sino que está descrita como población africana directamente, ¿no? Mm, Y en otros casos es la población esclavizada. Entonces, lo que he ido haciendo es rescatar información que está, en algunos casos, está suelta y esa información me ha permitido ir armando un corpus, ¿no? Y ha sido realmente muy llamativo, ¿no? Porque efectivamente, si tú en el Carnaval con la Fuerza del Sol tú ves bailando 1000 afrodescendientes, ¿no? sí, Y, y te encuentras con que la población afroariqueña, si uno la busca, tiene que buscarla por fenotipo, que ya no queda mucha, ¿no? Es decir, no hay gente que parezca realmente africana, es decir, de pelo rulo, ¿no? Y tez morena, evidentemente. Y por otro lado, en lo que nosotros entendemos como población afro es la población que tiene una historia vinculada, por ejemplo, a la gente de Azapa, ¿no? En circunstancias que en la quebrada de Hacha, perdón, no, en la quebrada, en el vallecito de Chaca, también habían personas esclavizadas, ¿no? Y ocurre que en algún momento, por cuestiones de historia, ¿no? Uno sabe que a partir de la llegada de los españoles se establece una historia territorial, ¿no? Que tiene que ver con las demarcaciones españolas, y este pasa a ser el corregimiento de Arica, aunque antes de eso fue el corregimiento de Tarapacá. ujú, Entonces, lo primero que uno revisa es población, ¿no? Y hay un documento bien bonito, fíjate, es el prisionero de un pirata, de un barco pirata, que el barco pirata viene a Arica, ¿no? Intentando robarse la plata que va directo a Potosí y en el barco viene un prisionero, ¿no? Que está encargado de hacer como el registro de las ciudades donde se detiene. Y entonces hace un registro de Arica, es el año 1600, debería decirlo tal como dice el documento, es el año del Señor de 1614, y entonces registra que en Arica viven 200 españoles, pero viven 700 negras y 600 negros, mm. ¿no? Entonces, ante esa disparidad de población, tú comprenderás que hay un Arica negro, ¿no? Claro, Son claro. 1300 personas, eso sin mencionar que también registra el número de mulatos, ¿no? Y entonces también hay una cantidad de mulatos súper importante, alrededor de 200, ¿no? Entre hombres y mujeres.
Por lo tanto, hay una población que es resultado de este proceso de esclavitud, ¿no? Muy grande en Arica. Y después Bueno, nosotros, pero yéndonos un poco más para atrás, eh, ¿cuáles fueron las principales razones el por qué se traen africanos y afrodescendientes a Arica? Porque estamos viendo la época colonial, ¿cierto? Es sí, ahí donde llegan. sí, sí. ¿Cuál fue la razón? Bueno, hay varias razones. La primera es que, y es lo que se dice habitualmente, es que la población indígena de Arica, que era la que trabajaba en las chacras, en las haciendas españolas, se vio en la obligación de ir a trabajar a Potosí. Entonces la población de indígenas disminuyó demasiado, casi desapareció, ¿no? Porque una vez que llegaban a Potosí era muy difícil que volvieran con vida. Las Mm, condiciones de trabajo en Potosí eran muy, muy extremas. Primero están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. claro. Se llevaban indígenas que vivían acá en el valle, ¿no? En los dos valles. Segundo, se dice que como era picar el cerro hacia adentro, ¿no? Se dice que por lo general el hoyo que se hacía era un hoyo que iba picando el cerro y que no sobrepasaba el metro. Por lo tanto, si tú medías más de 1 metro, tenías que estar encorvado todo el tiempo trabajando. Por esa razón también se llevaron muchos niños, porque los niños, ¿cierto?, quedaban perfectos en el espacio de la mina, ¿no? Esa es una de las primeras razones, ¿no? Por las cuales llegan esclavos al territorio. Y segundo, porque hay un cultivo de algodón y de caña de azúcar que son cultivos que requieren de mucha mano de obra. Entonces, aunque hubiesen habido mujeres indígenas que estaban trabajando en la cosecha del algodón y en la cosecha de la caña de azúcar, aún así era necesaria más mano de obra, ¿no? Entonces, Mm, eso sin mencionar que también fueron ocupados en las haciendas de Azapa, en la producción de olivas, de aceitunas, y en claro. Utah, en la producción triguera, ¿no? Porque rápidamente los españoles buscaron un lugar donde poner trigo, ¿no? Y muchas veces hemos hablado que el pueblo de Molino se llama así porque ahí había un molino para moler el trigo, ¿no? Ah, mira. Ajá. Entonces, de hecho, lo que queda de ese molino son las bases del molino, ¿no? Que están como empedradas en el piso. Y un poquito más hacia atrás y arriba está la iglesia, ¿no? Sabemos que en el siglo XVIII hay un jesuita que está a cargo de la hacienda triguera en Molino, ¿no? Mm, Francisco de Evia. Y sabemos que ahí hay una cantidad importante de negros que están trabajando en el valle, ¿no? En estas haciendas que hay una producción de trigo, porque el trigo es un cultivo extensivo, es decir, necesita espacios muy abiertos para producir trigo. Y Azapa no daba tanta anchura como sí la daba Utah, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que hay una producción agrícola que es muy importante y requiere esa mano de obra, ¿no? Entonces, no es solo que bajara la cantidad de población indígena, sino que hay una población negra que viene a trabajar directamente en la agricultura del territorio, ¿no? En el fines del siglo XVII, ¿no? Hay una producción de maíz, de ají, de trigo que sale de Arica, ¿no? mm. Hay una producción de vino, de aguardiente, todo eso va a dar a Potosí. Es una producción altísima que va a dar a Potosí, ¿no? Y entonces también se complementa con la producción de Tacna y con la producción de Moquegua, ¿no? Los arrieros salen de Arica con el azogue para purificar la plata o limpiar la plata y
van subiendo, ¿cierto? Llegan hasta Putre y en algunos casos suben hasta Tarata y de allí toman la cordillera, cruzan la cordillera para comenzar a bajar hacia el sur, hacia Potosí, ¿no? Es una ruta compleja, no va directo desde Azapa a Potosí, que habría sido tal vez el ideal, pero no daba, ¿no? Para subir con las mulas, imagínate, eran 200 mulas, 300, 400 mulas que llevaban esta carga, ¿no? Llevaban el azogue o mercurio, pero también llevaban la producción de Arica, ¿no? Que era de aceite, de aguardiente, de ají, de maíz, de trigo, y en muchos casos, como salía del molino, llevaban harina, ¿no? Claro. Oye, Patti, entonces esta presencia cultural africana se hizo como bien presente, o sea, bien Sí, visible, ¿no? sí, sí. Sí, entonces también es cierto que esa población debió haber introducido parte de sus elementos culturales, ¿no? Mm, Lamentablemente no tenemos mucha información de la colonia en términos de materialidades. Hay un sitio en Arica que tiene mucha información de la colonia, ¿no? Pero claro, son objetos europeos, ¿no? Hay mucho objeto metálico, hay un par de zapatos, hay un trozo de una carta de naipe, del naipe español, ¿no? mm, Eh, Solo que estaba prohibido jugar cartas, ¿no? ah, ya. Entonces, claro, la legislación obliga a que la gente esté trabajando, ¿no? Y las cartas llamaban al ocio, ¿no? Mm, Entonces, por esa razón está prohibido jugar cartas, ¿no? Y lo interesante es que hay una población que entra, cuyos elementos culturales seguramente pasaron a compartir en este espacio, ¿no? En Arica, pero no tenemos claro cuáles serán esos elementos culturales, ¿no? Porque se asume inmediatamente que como son esclavos no usan ropa, o sea, usan un pantalón, o ellas usan una especie como de casulla amarrada a la cintura, ¿no? Eh, pero no tenemos evidencia de aquello, ¿no? Entonces también es difícil muchas veces juzgar qué objetos eran parte de la cultura africana y qué cosas eran, digamos, objetos europeos o amerindios, ¿no? O claro, americanos. Patti, pero también hemos sabido que aquí en nuestra ciudad estaba el barrio Lumbanga, después, Sí, ¿no? sí. Y allí no hubo relatos de quienes vivían allí mismo, objetos que quizá se hayan podido encontrar allí. Sí, mira, y ahí pasa algo muy particular, y esto quería hacer mención a esta situación porque yo anduve buscando objetos que estuvieran vinculados a pieles negras, ¿no? Objetos. Mm, En Arica hay un museo de miniaturas, ¿no? Y tiene más de 5.000 miniaturas de lo que se te ocurra, ¿no? mm, Cestos de miniatura, cosas que miden 5 centímetros, 3 centímetros, ¿no? wow. Sí, y fíjate que dentro de toda su colección de más de 5.000 objetos, hay solamente una cerámica y un juguete que tienen rostros de negro, ¿no? Mira. La cerámica es lo que se llamaba en la colonia un porquerizo, ¿no? Y entonces un negrito que está dándole una mamadera a un chanchito, ¿no? Y Mm, está rodeado mm, de chanchitos. Es el que cuida a los cerdos, ¿no? claro. Y por otro lado, es un juguete de un negrito, ¿no? Que está vestido como principio del siglo XX, ¿no? Y que es articulado y se mueve. Entonces, tienes al negro que baila y al negro que cuida a los cerdos, ¿no? Mm, Entonces,
en una colección de más de 5.000 objetos, es muy curioso que hayan solo dos objetos que dan cuenta de la presencia negra, ¿no? Pati, ¿tú crees que esas cosas las hicieron desaparecer? No, no hubo interés, no hubo interés en guardar esas cosas, ¿no? Ah, ya, Y te lo voy a decir así claramente porque también estuve rastreando por qué no se habla de los afro en Chile, ¿no? ya, Y entonces es interesante cómo Alfredo Jocelyn Holt dice, Chile es un país homogéneo. Aquí somos españoles y descendientes de españoles con indígenas. Y esa ujú, masa indígena, dice Jocelyn Holt, está remitida al sur de Chile. Entonces en Chile hay solo descendientes de españoles, ¿no? Y hace caso omiso a la presencia de esclavos, cuando habían esclavos o lo que se dice hoy día correctamente. claro, porque acuérdate que lógicamente que ahí se produjo la mezcla, ¿no? El español con la negra. Sí, sí. Sí, entonces llama la atención que Jocelyn Hall, viendo, lo que pasa es que él ve la independencia de Chile desde la élite. ¿Quiénes independizaron a Chile? Dice, bueno, la élite, ¿no? Eran en Mm, realidad los criollos que tenían el dinero, ¿no? Y entonces lo ve desde esa perspectiva. Pero buscando en Gabriel Salazar, que es quien trabaja el Bajo Pueblo, tampoco menciona a la gente esclavizada, sino que se preocupa de los campesinos y habla de los inquilinos, de los peones, pero no habla de los esclavos, ¿no? O de la gente esclavizada. Entonces, también para él tampoco existen, por más que él haga, porque todo su análisis lo hace desde el bajo pueblo, ¿no? Es decir, desde la gente común y corriente, que no es élite, ¿no? Y aún así, él tampoco reconoce la presencia de negros en ah, Chile, mira. ¿no? Entonces, es como una necesidad de mostrarnos como un país unitario, homogéneo. Oye, O pero sea, eso es una tremenda negación, pues, Pati, bueno, porque sí, las evidencias están, pues. sí, claro. Y el único que escribió sobre los negros, la esclavitud en Chile, Guillermo Felio Cruz, en 1966 hizo un libro sobre la esclavitud, pero tampoco tiene mucho documento que te cuenta de la llegada, porque a Chile entraban por Concepción, por Chiloé, que eran las paradas que hacían los barcos que daban la vuelta por el estrecho, ¿no? En el Mm, extremo sur. Entonces claro. llegaban hasta Valparaíso y en algunos casos Coquimbo, ¿no? En este minuto hay un grupo de historiadores que se llaman a sí mismos los afros de Coquimbo, ¿no? Y entonces ellos están historiando la llegada de los afros al puerto de Coquimbo, ¿no? Mm, Y entonces, ¿pero qué pasa con el resto del país hacia el norte? Esto claro. Era Perú. Y mientras Chile definitivamente da la libertad a sus esclavos en 1823, ¿no? Pese a que O'Higgins lo había declarado en 1810, Perú mantiene la esclavitud hasta 1850. Entonces, hay una memoria, digamos, más permanente de los afroariqueños de la condición de esclavitud, porque es lo que va quedando, ¿cierto?, en la memoria. Alfredo Wortmann, ¿no? Escribió aquí en Arica, El mestizo en el departamento de Arica, y él es el que habla, ¿no? Que dice que en Nazapa hay cepos, ¿no? Y que hay un criadero de negros que está en Utah, ¿no? Y te lo he comentado muchas veces, no tenemos hasta aquí Sí. ningún documento que diga fehacientemente que ese criadero existía en Utah. Entonces, como historiadora, en realidad nosotros, mientras no esté el documento, no podemos decir que hay un criadero de negros, Ujú. ¿no? La sospecha es que probablemente sea así por el hecho de que los niños que nacen en Pocón, Chile, todos son hijos de madre soltera y todos son de apellido Carrasco, ¿no? Ah,
Entonces, curiosamente, yo tengo una amiga, un saludo para Marlene Carrasco. Ella es su pelo afro, 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 ¿sí? Y Mm. de apellido Carrasco. Entonces, ayer le decía, mira, tus raíces están aquí desde el siglo XVII, ¿no? Y entonces, y vive en Azapa, ¿no? Y entonces ella dice, yo recojo las aceitunas pensando en mis ancestros, ¿no? Qué bonito. Ajá, sí. Eh, bueno, finalmente este país unitario olvida que habían, o más bien deja de lado la existencia de la población afro. Entonces, en este momento hay historiadores que están rescatando esa historia. Hay la historia de una negra esclava, al parecer es muy inteligente, y el dueño de la hacienda la deja a cargo de la hacienda. Mira. Entonces, imagínate, ese trabajo es controlar a la población, es hacerse cargo de la producción, de la venta de la producción, de la compra de los insumos para la producción agrícola. Entonces, una mujer muy potente, ¿no? Y el tema es que cuando ella, cuando está muriendo el dueño de la hacienda, él le entrega un documento que dice que en cuanto él muera, ella logra la libertad. Pero fíjate que los hijos no le entregan su libertad. Y Uh, entonces ya comienza a pelear legalmente por esa libertad, ¿no? Hay muchas historias parecidas o como esas entre La Serena y Concepción, ¿no? Y se hizo un estudio genético, ¿no? Y curiosamente en Concepción, más o menos a la altura de Chihuayante, ¿Ya? hay una población descendiente de afros muy grande, ¿no? Eso quiere decir que estuvieron compartiendo espacios con los mapuches, Claro. ese territorio, ¿no? Y entonces, claro, ahí tú entiendes cosas como gente muy alta que sobrepasa el promedio del chileno medio, Ujú. ¿no? Que tienen 1,70 m, 1,80 m incluso, de pelo rizado, pero de ojos azules, ¿no? Y pelo rubio. ¿No? Mira, Pero claro. tienen la nariz ancha, tienen el pelo motudo, ¿no? Y son muy altos, más allá del promedio más allá del promedio del chileno, ¿no? Entonces todo eso dice que hay, por lo tanto, hay una presencia negra muy importante, pero que fue obviada, porque era necesario mostrar un país homogéneo, ¿no? Donde lo único que habían eran ricos y pobres. Mm. No habían diferencias, ¿no? De piel, no habían diferencias de estatus, ¿no? Pati, ahora en cuanto a las tradiciones, las costumbres afrodescendientes, ¿podemos verlas en la actualidad, en la práctica? Bueno, mira, quien hizo un rescate de memoria bien importante fue Christian Baez, ¿no? Y él hizo un rescate, está publicado en un libro, ¿no? Y luego también Sonia Salgado también hace una recopilación, ¿no? Claro que ella va metiendo elementos históricos entre medio de, por ejemplo, el valor de un negro, ¿no? O de un Claro. esclavo. Y entonces, lo que prueba también, ¿no? Que había gente en Arica que podía comprar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el baile Morenos de Paso es un baile que está vinculado a la población afro, ¿no? Ellos dicen que el sonido de las matracas, ¿no? Porque es clic, 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 ¿no? Ese sonido está vinculado a la matraca y por lo tanto se supone que recuerda el sonido de los grilletes de... A las cadenas. Uy, vamos a ver qué es lo que pasó. Eh, Vamos a retomar la conexión. No sabemos si es la profesora Patricia quien tuvo problemas con su conexión. Estamos en agenda. Vamos a esperar un minuto para ver si podemos volver a tenerla, se vuelva a conectar. Les recuerdo que estamos en una transmisión online para que usted nos pueda ver, nos pueda escuchar.
Vamos a esperar unos minutitos. Vamos a ver qué pasa con la profesora Patricia Arévalo. ¿Se le cortó a ella? Ah, ya. Bueno, vamos a subir un poquito la... Sí, sí, bueno, nos quedaban solamente casi 5 minutos. Vamos a tener que despedirnos más el espacio. Lamentablemente tuvimos allí un problemilla por parte de ella en la conexión, así que estaba muy entretenida la conversa. Yo creo que el próximo jueves vamos a tener que seguir a nuestro productor, le decimos eso, ¿ah? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que estén muy bien. Esto fue Agenda. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.